Bueno, pues la primera clase de este canal va a tratar sobre un tema muy importante que es preeclampsia. La preeclampsia, pues, es un tema muy importante porque es la primera causa de mortalidad materna en América Latina. Además de eso, pues, es una muerte, bueno, prácticamente la preeclampsia produce una muerte que podría haber sido evitable. Bueno, pues, ¿qué es la preeclampsia? La preeclampsia es un trastorno progresivo y multisistémico. ¿Por qué es progresivo? Es progresivo porque requiere sí o sí la presencia de un equipo médico o la intervención, por así decirlo, de un equipo médico para poder llegar a la resolución de la misma. Pero en caso de que no haya la intervención del equipo médico, pues va a progresar hasta que lleve a la muerte de la paciente, ya que, como habíamos dicho, es un trastorno también multisistémico, es decir, afecta a múltiples órganos, a múltiples sistemas. Los más afectados, pues, sería el riñón, el hígado y también podría ser el cerebro, pero también muchos otros órganos también muy importantes se ven afectados por la preeclampsia. Continuando con la preeclampsia, vamos a hablar sobre la preeclampsia sin criterios de severidad. Aquí hay dos cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. La primera es que después de las 20 semanas de gestación se presenta una hipertensión mayor a 140 sobre 90, pero en una paciente que antes de las 20 semanas de gestación estaba completamente con una presión arterial normal. Y el segundo parámetro sería la proteinuria. Entonces, si tiene estos dos, podríamos considerar que se trata de una preeclampsia sin criterios de severidad. La preeclampsia con criterios de severidad es aquella en la que la presión arterial está por encima de los 160 sobre 110. También se caracteriza por una trombocitopenia, es decir, un recuento de plaquetas menor a 100.000. Recordando siempre que una paciente embarazada tendría que tener más de 200.000 plaquetas. Entonces, pues menos de 100.000 ya sería un caso bastante severo. Otra cosa muy importante, como ya había mencionado, la preeclampsia daña principalmente lo que es el hígado y el riñón. En el hígado va a causar tal deterioro que los niveles de transaminasas hepáticas van a estar aumentadas al doble. Además de eso, va a haber un dolor característico, es un dolor severo, persistente en el cuadrante superior derecho, también llamado epigastrio, que no responde a la medicación y que no se explica por otros diagnósticos alternativos. De hecho, si nos llega una paciente que tiene una cefalea intensa y además de eso muestra este dolor severo, persistente en el cuadrante superior derecho, sí o sí va a ser una preeclampsia con criterios de severidad. Luego vamos a tener pues una insuficiencia renal progresiva, ya que la concentración de creatinina sérica estaría por encima del 1.1 miligramos por decilitro. También puede haber un edema pulmonar, trastornos cerebrales o visuales persistentes. Luego, pues recordando siempre que la preeclampsia podría evitarse, pero para poder evitar la preeclampsia hay que saber en qué pacientes dar el tratamiento preventivo, ¿no? Del cual vamos a estar hablando pues en diapositivas más adelante. Bueno, pues para eso hay que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo. En este caso, factores de riesgo alto. Una mnemotecnia importante para recordar cuáles son los factores de riesgo alto, que son las enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial crónica, una paciente diabética, ya sea tipo 1 o tipo 2, una paciente que tenga un síndrome antifosfolipídico o un lupus eritematoso sistémico, o una paciente que ya había tenido trastorno hipertensivo o una preeclampsia en un embarazo anterior. Son pacientes en las cuales debemos prevenir, por ejemplo, con la aspirina, eh, prácticamente para evitar que pase lo que es la preeclampsia, ¿no? Porque tienen un alto riesgo de ir a desarrollar esta enfermedad. Ahora, vamos a hablar sobre otros factores de riesgo que son los factores de riesgo bajos. Por ejemplo, primigestas, pacientes con sobrepeso porque su índice de masa corporal está por encima de los 25. En nuestro medio, pues se habla de personas mayores de 35 años. También podríamos hablar de embarazo adolescente, embarazo gemelar, antecedentes familiares de preeclampsia, así como también pacientes que tengan una infección del tracto urinario. Ahora, con que sean factores de riesgo bajos, pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si una paciente primigesta, además de primigesta, es adolescente y además de adolescente tiene sobrepeso, por ejemplo, ya podríamos considerar que esta paciente podría desarrollar ya una preeclampsia. Por lo tanto, también es candidata esta paciente para que le demos la terapia preventiva. Ahora ya vamos de lleno a lo que es la terapia preventiva en sí. Como ya he dicho anteriormente, es la aspirina el tratamiento de elección para este caso.
Se administra la aspirina entre la semana 12 y la semana 16. ¿Por qué se administra entre la semana 12 y la semana 16 y no pues más adelante, ¿no? No se hace más adelante porque a partir de la semana 20 ya existe la segunda placentación en la cual el trofoblasto ya tendría que invadir a lo que serían las arterias espirales, de tal manera que prácticamente en la segunda placentación, como el trofoblasto no es capaz de hacer esto en una paciente que está predispuesta para tener preeclampsia, pues se genera este mecanismo de daño, se genera este mecanismo que conlleva una hipertensión arterial, a la proteinuria y al daño multisistémico, ¿no? Entonces, por esa razón, no se da después de la semana 20 y tenemos que darle entre la semana 12 y la semana 16. Además de eso, la aspirina es categoría B, lo cual nos quiere decir que es segura durante el embarazo. La aspirina disminuye la endoteliopatía y mejora la invasión del trofoblasto. Por esa razón es que se le da como medio preventivo. La aspirina se da solo hasta la semana 35.6. ¿Por qué solo hasta esa semana? Porque debemos finalizar el tratamiento en esta semana 35. Porque si le damos hasta el nacimiento, ya, le prevenimos lo que es la preeclampsia, pero le predisponemos a la paciente a que sufra una hemorragia postparto. Entonces va a morir por la segunda causa de mortalidad materna a nivel de América Latina, que sería la hemorragia postparto, ¿no? Luego, pues tenemos la dosis, que sería una dosis de 150 miligramos todos los días, de preferencia en las noches antes de acostarse. Otro tratamiento que podría darse para lo que sería la prevención de la preeclampsia es administrar calcio más vitamina D, que, bueno, según los estudios es bastante efectivo, pero el tratamiento de elección, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, es la aspirina. ¿A qué complicaciones nos puede llevar la preeclampsia? Nos puede llevar a una eclampsia, que es cuando la paciente ya desarrolla convulsiones generalizadas, y síndrome de HELP, que es prácticamente cuando hay hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Bueno, esas son prácticamente las complicaciones más comunes, más importantes de lo que es la preeclampsia. A nivel del tratamiento de la hipertensión arterial, tenemos que el nifedipino es el tratamiento de primera línea para disminuir la presión arterial en una paciente con preeclampsia. Es un bloqueador de los canales de calcio. La dosis de nifedipino habitual es de 10 a 40 miligramos. Podemos dar una dosis de 1 a 4 dosis, pero eso es lo importante. En una emergencia hipertensiva, que es realmente donde vamos a encontrar a la paciente con preeclampsia, se da un sólido oral de 10 miligramos cada 20 minutos hasta tener respuesta. ¿Qué significa tener respuesta? Que disminuya la presión arterial, pero no le podemos dar más de 60 miligramos. Luego le podemos dar de 10 a 20 miligramos cada 6 horas por oral, una vez que ya la hayamos disminuido, pues, lo que es la presión arterial. Bueno, una condición para dar nifedipino es que la paciente esté consciente y también tenemos que tomar en cuenta los efectos adversos ya sobre la madre o también sobre el feto. Sobre la madre, cefalea y sofocos, y en el feto puede causar taquicardia. Esos son los efectos adversos del nifedipino que tenemos que tener en cuenta. Otro tratamiento para bajar esta presión arterial elevada pues, sería el alfa-metildopa, que es un agonista alfa-adrenérgico de acción central que disminuye la resistencia vascular periférica. La dosis es de 250 a 500, de 2 a 4 veces por día, por un máximo de 2 gramos por día. Se puede dar también para una hipertensión crónica, para una hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida. Y los efectos adversos serían cefalea, mareos, aturdimiento, hipotensión ortostática, edema, náuseas y fatiga, ¿no? La hidralazina tampoco es no es un tratamiento de primera línea, obviamente. Se da, digamos, para pacientes que ya estén en un estado ya de inconsciencia. Se da 5 miligramos por intravenosa, pero si la tensión arterial diastólica no disminuye, se continúa de 5 a 10 miligramos cada 20 a 30 minutos en bolos, o de 0.5 a 10 miligramos por hora, pero por vía intravenosa, ¿no? La dosis tope sería de 20 miligramos por vía intravenosa y por vía intramuscular sería un máximo de 30 miligramos. Esta tiene efectos adversos un poco más severos, como una taquicardia materno-fetal importante. También se asoció mayor incidencia de desprendimiento placentario, así como mayor riesgo de hipotensión materna. Bueno, un aspecto importante a la hora de hacer el tratamiento antihipertensivo es que no le podemos bajar la presión arterial a menos de 140/90 porque ya le podríamos causar daño al feto. Es decir, si tenemos una crisis hipertensiva que está por encima de los 160/110, nuestra meta es llegar a 140/90, no menos porque le causamos daño al feto. Y la nifedipina es el mecanismo, es el mejor medicamento, o es la elección o la mejor elección, porque tiene menos efectos adversos, simplemente por eso. El tratamiento para prevenir la eclampsia o también pues llamadas convulsiones, ¿cierto? De la paciente con preeclampsia.
Lo primero que tenemos que hacer es una buena valoración materna, es decir, ver los signos vitales, permeabilizar la vía aérea para ponerle oxígeno, las dos vías venosas periféricas con catéteres, ya sea del número 16, 18 o 20, y poner la sonda vesical. Ahora, tenemos que dar una dosis de impregnación, que ya dependerá de cada país y de cada guía, pero lo que hay que pasar son 4 gramos en 20 minutos, como dosis de impregnación, y como dosis de mantenimiento, 1 gramo por hora. Ya dependería del país, de la bibliografía, cómo se coloca esto, pero lo que hay que pasar es eso, ¿no? 4 gramos en 20 minutos como dosis de impregnación y 1 gramo en 1 hora como dosis de mantenimiento. Los efectos adversos del sulfato de magnesio son los siguientes, ¿no? Disminución de la diuresis, razón por la cual yo le coloco la sonda para controlar, mientras le pongo el sulfato de magnesio, que la paciente, cuánto elimina la paciente, ¿no? Cuánto está orinando. Disminución de los reflejos osteoendinosos, depresión respiratoria, bradicardia y paro cardíaco. Entonces, cuando ya tienen cuando ya hay estos síntomas en una paciente a la que le estamos colocando sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones, son indicios de que hay una toxicidad por este fármaco, ¿no? Y por lo tanto es muy vital, muy importante tener siempre a la mano el antídoto del sulfato de magnesio. ¿Cuál es ese antídoto? Es el gluconato de calcio. ¿Cuánto le pongo? 1 gramo por vía intravenosa al 10% de manera lenta, en 3 a 10 minutos. Finalmente, nuestro trabajo como médicos generales, pues sería prácticamente estabilizar a la paciente, o dependiendo también del centro o del lugar en el que uno se encuentra, si es un centro en el que no estamos preparados para atender un parto, por ejemplo, lo que hay que hacer simplemente es controlar la presión arterial, colocar el sulfato de magnesio para prevenir convulsiones y estabilizarle lo más que se pueda a la paciente, y luego referirle a un centro superior para que le terminen el embarazo, para que se induzca un parto, ya que el verdadero tratamiento, la verdadera resolución de esta patología es que se termine el embarazo. Es lo único que se puede hacer para que este trastorno, para que esta enfermedad se resuelva, cese. Bueno, pues gracias por llegar hasta aquí. Te invito a seguirme a mi Instagram, a suscribirte a este canal. Y como podrás ver en la captura, pues se trata de una página, de un sitio en el que podrás ver historia de la medicina, podrás ver términos muy importantes a nivel ginecológico, de electrocardiografía, e incluso en una de las miniaturas podrás ver un tema llamado hipertensión gestacional, que también es muy importante porque hay que saberlo diferenciar de lo que es la preeclampsia. Por ejemplo, como ya te había dicho, en la preeclampsia hay que tener, en la preeclampsia, principalmente en la preeclampsia sin criterios de severidad, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? La hipertensión después de las 20 semanas mayor a 140/90 y la proteinuria. La hipertensión gestacional se diferencia en que se da después de las 20 semanas, ¿no? También tiene en común que es mayor a 140/90 la presión arterial. ¿Pero en qué se diferencia? En que solo tiene eso, o sea, prácticamente solo tiene la presión arterial elevada y también se da después de las 20 semanas, pero no hay proteinuria, no hay dolor en el cuadro superior derecho, no hay cefalea, no hay nada, solo la presión arterial elevada. Por eso se llama hipertensión gestacional. Bueno, todo esto y más vas a encontrarlo en mi página de Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima.